Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Presentación. Cuando suena un blues, uno es un héroe desdichado. Existe un orgullo indescriptible en contar con franqueza los infortunios, cantar estando vencido, aullar cínicamente que nos lleva el diablo. Así es el blues, canto que celebra la liberación de la esclavitud y a su vez lamenta y condena la denigración social y cultural de la que han sido objeto los negros del sur de los Estados Unidos. En sus letras están las vivencias de la marginación. Sin embargo, hay una actitud desenfadada en sus intérpretes. Toman la vida como viene, sin falsas esperanzas, con la sinceridad de quien ya nada tiene que perder. La ironía prevalece por sobre la tristeza y la desolación. Los autores captan la esencia del blues en la brevedad de los cuentos aquí reunidos. Cada historia se desenvuelve en los acordes de un blues que suena de fondo. En las anécdotas de sus desdichados personajes encontramos la traición, la miseria, los ambientes sórdidos, la muerte, sin dejar la ironía y el humor negro, el desahogo del canto y el cinismo de quien vende su alma y ha estafado al diablo. Luis Flores Ramos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. En esta ocasión vamos a retomar la parte lúdica sin dejar de tener una perspectiva crítica, sin dejar de tener pues ese ojo analítico de lo político que trasluce incluso en el discurso más sencillo. Y en esta ocasión, aprovechando una feria de libros independientes que se llevó a cabo el pasado mes de agosto, los días 12 y 13 de agosto, en el patio de la librería Marabunta, una pequeña librería muy interesante con textos muy interesantes, sobre todo de editoriales independientes, ubicada en la alcaldía de Coyoacán, en la calle de Miguel Ángel, la emblemática avenida de Miguel Ángel de Quevedo. Ahí está esta librería Marabunta y bueno, varios editores y escritores independientes se dieron a la tarea de conjuntarse y hacer esta fiesta en donde hubo lecturas en voz alta, hubo promociones, muchos descuentos y estuvieron presentes varias editoriales independientes de nuestro país, Cuadribio, Nocturlabio, Educación y Cultura, Nieve de Chamoy, Tabaquería de Libros, La Tinta del Silencio, Conebrige, Tinta Roja, etc. Y bueno, ahí tuvimos oportunidad de encontrar unos libros muy interesantes y muy baratos. Y bueno, pues también de convivir con los propios editores y los autores, y por eso decidimos hoy retomar a partir de dos libros que pude adquirir en esta feria, retomar en el programa estos textos porque me parecen sumamente interesantes y muy emotivos desde el punto de vista lírico, desde el punto de vista de la poesía, pero también muy emparentados con esta parte de la música, en particular este libro que vamos a abordar en la primera parte del programa, que se llama Cuéntame un Blues, antología de minificciones. Está integrado por varios poemas o pequeños cuentos, mejor dicho, de varios autores y autoras mexicanas y de otras latitudes que expresan en unas microhistorias lo que les hace sentir y lo que les hace ver esta música de blues, y que, como lo dice el compilador y presentador Luis Flores Ramos, pues tiene que ver no solo con el canto libertario que representó el blues para librarse de la esclavitud en los Estados Unidos, sino que también representó o ha representado una manera de crítica social que ha sido retomado por otros géneros subsecuentes, entre ellos el rock and roll, el hip hop, el rap, muy bien emparentado y paralelamente históricamente emparentado con el jazz, y que sirve para hacer esta crítica de las miserias personales que a veces tienen que ver directamente con las relaciones personales, pero muchas veces tienen que ver con la miseria, con esta situación desdichada debido al desempleo, la pobreza que se vive en los Estados Unidos, particularmente en la raza de descendientes africanos. Vamos pues a continuar con la lectura de estas microhistorias de Cuéntame un Blues, antología de minificciones. Empezamos con unos epígrafes.
La gente me sigue preguntando dónde nació el blues. Y todo lo que puedo decir es que cuando yo era un muchacho, siempre estábamos cantando en los campos. En realidad no cantábamos, ya sabes, gritábamos. Holler, grito característico de los bluesmen. Pero inventábamos nuestras canciones sobre cosas como que nos estaban sucediendo en aquel momento, y creo que es ahí donde empezó el blues, Son House. Otro epígrafe: podría contar mi historia, hablar de mis momentos difíciles y de los demás, de las cosas que te pasan, sufrimientos y problemas. El blues lo puede expresar mucho mejor. John D. Hooker. Y bueno, vamos a escuchar de fondo, como lo hemos estado haciendo desde que inicia el programa, una serie de temas instrumentales libres de derechos de autor, tomados de una página en internet que se llama, permítanme un momento, se llama pixabay.com, que son piezas musicales exentas de derechos de autor para que se puedan utilizar sin fines de lucro en programas como este. Y son de varios autores: Julius H., Photo K. Breton, Caffeine Creek Band, en fin, grupos que no tienen la proyección internacional que desearíamos para intérpretes de este género, pero que a través de estas piezas que nos obsequian en estas páginas de música libre de derechos de autor, pues vamos a estarlas escuchando como fondo de este programa. Antes de salir al escenario, The Three Forks, de Carla Barajas. La amó en distintos cuerpos de mujeres por el sur de Estados Unidos. Los hombres no entendieron el adulterio de sus esposas, la fidelidad del bluesman, que de besar los labios de un fantasma se agotó. Y previo a su último concierto bebió la botella de whisky que un marido deshonrado mezcló con estricnina. En el Three Forks tocó su guitarra Gibson. En la vibración de las cuerdas escuchamos los orgasmos que sostuvo con Virginia Travis. Virginia, el amor es limitado, la muerte infinita, dijo Robert Johnson esa noche, cuando dejó de amarla al principio de su muerte. Aquí retoma la autora Carla Barajas un episodio mítico de uno de los autores, de los intérpretes y autores fundamentales del blues en los Estados Unidos, de Robert Johnson, que existe toda esta leyenda de que él firmó un pacto con el diablo en una encrucijada de caminos, vendió su alma a cambio de ser el mejor intérprete de blues en la guitarra y en la voz. Y finalmente una vida muy turbulenta la de Robert Johnson, mezclada con el alcohol, la violencia intrafamiliar desde pequeño, violencia que se vivía en aquellos años, a principios del siglo XX, en los Estados Unidos, y que finalmente él también fue víctima de esa violencia. Se presume que fue envenenado justamente por algún marido engañado por su esposa con este famosísimo músico de blues. Vamos a leer otro microcuento, El mismo viejo blues, de Juan Carlos Castrillón. Solo existen 3 tipos de blues: el blues de no tengo dinero, el blues de no tengo mujer, y el peor de todos, el de no tengo mujer y no tengo dinero. Jill Scott Heron. La mañana se filtró obsesivamente por la penumbra prehistórica en la habitación de hotel, atiborrando de luz las miserias del instante. El cuerpo adolorido hizo imprescindible el culposo recuento de los daños. Nada grave. La experta auscultación, con experiencia de años de abusar de propia fortaleza, reveló que las heridas y los golpes, a pesar de su numerosa contundencia, no eran de consideración. La mente, aún enrarecida por los excesos, buscó intranquila la guitarra, esa acanelada extremidad del espíritu. El divino instrumento yacía resignado entre la animadversión anónima del cuarto. Las 3 cuerdas reventadas lo ayudaron a recordar el inicio de la batalla campal. Sorprendido se vio nadando a contracorriente de aquel nocivo mare magnum de patadas, puñetazos, botellas estrelladas, mesas girando y sillas voladoras, gritos y gruñidos fragmentados. ¿Y Roxana? Por instinto comprendió que jamás volvería a verla. Sin duda la extrañaría, pero sobre todo se sentía agradecido con ella por tantos intensos momentos que diseñaron juntos. Lo demás ya lo iría resolviendo. A estas alturas de la bajeza humana, enquistado en lo profundo de esta sociedad dedicada al vulgar entretenimiento de destruirlo todo,
había terminado por acostumbrarse a recomenzar su humilde vida a cada momento, empezar desde cero con la dignidad blindada. Por pura costumbre esculcó entre su chamarra de cuero buscando algún billete o moneda. Inútil. Sus últimos recursos económicos se habían evaporado ante la inclemencia de los vicios. La adversidad que se avecinaba radiante sobre su destino lo obligó a sonreír dolorosamente con el rostro entumecido por los madrazos. El mismo viejo blues, se dijo en voz muy alta, recordando las sabias disquisiciones del gran maestro. Porque el blues no es música que promueva la tristeza o la melancolía, como ha querido decretar la ideología dominante, para simplificar y vender este fenómeno cultural como siempre, sino por el contrario. El blues es signo de combate contra la explotación y la injusta adversidad de una sociedad dividida en clases. Suspiró mientras sus músculos se tensionaban panterilmente, apresando la próxima lucha. ¿Y el blues? El blues era esa llama hambrienta que le abrillantaba el interior de su ritmo cardíaco. Bueno, pues aquí también ya bien expresado esa perspectiva de que la música pues es también un instrumento de expresión de las ideas críticas y de la necesidad de liberación y de la necesidad de lucha para la emancipación de los más pobres, de los que están siendo objeto, o que hemos sido objeto de este sistema de explotación capitalista. El blues tiene mucho que decir al respecto, grandes intérpretes que han desafiado al propio establishment, al propio sistema, desde sus letras, aunque no hayan grabado discos o grabando multitud de discos y logrando ventas millonarias, haciendo escuchar su voz y sobre todo destacando esa capacidad de poder plasmar todo el sentimiento y toda este ámbito, este contexto que los rodea. Muy similar a la música que pues, en otros ámbitos, en otros países, ha servido también no solo para expresar estos medios ambientes en los que se desarrollan los artistas, sino para denunciar, como el caso del rebético, que es un género de música griega, pero que está muy influenciada por toda la inmigración turca, toda la inmigración del Medio Oriente, que llega a Grecia, y que ahí, durante los principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, desarrollaron todo también un estilo de música muy emparentado con el blues, muy parecido en cuanto a las temáticas y las letras, y que también hace esta triangulación intercontinental con el tango. Recordemos que el tango es una música de arrabal, es una música de los bajos fondos argentinos, en donde se denuncia también estas condiciones de pobreza, estas condiciones de desamor, estas condiciones de desilusión, la violencia, con un lenguaje propio, con un estilo propio, y que ha hecho que este tipo de música trascienda el lugar y el tiempo y se convierta en un género universal. El tango, el rebético, el blues y así muchos otros estilos que se van desarrollando, el bolero aquí en México, han ido desarrollando esa cualidad de ser instrumentos de expresión cultural, pero también de expresión política en diferentes países del mundo. Vamos a continuar con la lectura. Este se titula Suave Espera y es de Andrés Díaz Nava. La letra de la canción auguraba que el final de la vida habría de suceder al caer la noche. El músico sabía que los tenues y plácidos acordes del blues alargarían el azul del día, suavizarían la espera. Y así fue hasta que despertó en el aire, sonriente de testificar que el mundo no había terminado. Microhistorias, pequeños relatos, que también son como aquellas piezas, aquellas canciones de blues de ese periodo iniciático de este género musical en el sur de Estados Unidos, también en una parte del norte, que eran canciones muy cortas de 2 minutos, de minuto y medio, pero que buscaban expresar todo este sentimiento que acaecía en el corazón de estos intérpretes de la música blues. Uno más corto todavía, El Ángel Caído, de Alain Espinosa. El ángel caído, el mismísimo Satanás, sentenció su revancha desde las profundidades infernales de la oscuridad. Hágase el blues, y el blues se hizo. Este texto se titula La marca del cigarro y a ritmo de Elmore, de Obed González.
El sol se tamiza entre las ramas de los árboles, mientras las risas de los niños saltan y rebotan sobre el espeso forraje, procurando giros sobre los girasoles. Sonrío, me acomodo en una banca para descansar, necesito fumar. Saco mi cajetilla, la hallo vacía, levanto la vista, veo a un enano que pasea por el lugar. Le pregunto si me podría obsequiar un cigarro. Sonríe y sus diminutos dedos me ofrecen uno. Lo enciendo. 1, 2, 3 veces. Voy a aspirarlo por cuarta vez. Mis ojos se impactan sobre la marca del cigarro. Una música comienza a revolcarse en mi pensamiento. I'm gonna get up in the morning, I believe I'll toast my boom. Aquello lo pensé varias semanas. Permanecí pecho a tierra sobre el tejado, vigilando la casa durante 8 noches. Recogí las colillas para que no se viera su ardor y no dejar indicios. Semejaban un escuadrón dispuesto a atacar. Mis dedos se columpiaban entre sí, entretejiendo historias, levantando huracanes desplomados en el sudor de los continentes de mis palmas. Sabía dónde estaba cada entrada, cada objeto, cada habitación, y a qué hora se encontraban juntos. She must be dead tomorrow. I know. I don't want to warn. Bajo la complicidad del crepúsculo abrí lentamente la ventana. Ese mismo día en la mañana había entrado y dejé la manija abajo para poderla abrir más tarde. Decidido, caminé tratando de no causar un ruido que pudiera delatar mi presencia. Moroso, subí las escaleras con el hacha sobre mi hombro. Al llegar a la recámara, lento y en silencio, abrí la puerta. Cada hilo de luz era un sobresalto en mis adentros. La luna penetraba por la ventana e iluminaba el buró. Una lámpara, un retrato, un cenicero, una cajetilla de cigarros y los bultos respirando. Tomé el cobertor con una mano y despacio lo fui levantando poco a poco, sudor a sudor, espasmo a espasmo. Entre profundos ronquidos comenzaron a surgir las cabezas, tranquilas, serenas. Con la otra mano lentamente alcé el hacha hasta tocarme la espalda con ella. Al quedar descubierto de los cuerpos distinguí algo entre ellos. Jalé un poco más el cobertor. Era la rubia cabecita de una pequeña. Bajé el hacha. ¿Cómo se me pudo pasar?, pensé. No contaba con la intromisión de aquella inocente. ¿Qué podía ser? Creí tener todo perfecto. La miré por algunos segundos, respiré profundo. Creo me rechinaron los dientes. Exhalé largo. No quedaba otra opción. Una oscura cascada me zarandeaba y empujaba hacia el movimiento. Levanté el hacha otra vez. El temblor en mi brazo provocaba que golpeara con ella mi columna vertebral. You can mistreat me here, babe, but you can when I go home. Apreté los dientes hasta el trueno, cerré los ojos y escucho entre mi agitada respiración la voz de una niña que me grita: se va a quemar los dedos, señor. Historias como estas que en el caso del blues y de muchos otros géneros musicales también relatan esta parte del crimen, el crimen que se va a cometer o el crimen que se sueña que se va a cometer. Una frontera muchas veces indefinida en el caso de esta creación musical y también literaria. Bueno, como decíamos, el crimen también forma parte de las historias que vamos conociendo en estos géneros musicales, ¿no? En el caso del blues, en el caso del tango, en el caso, como decíamos, de esta música griega del rebético, también está presente esta parte del crimen pasional, el crimen pues incluso espontáneo o el crimen arrebatado de un momento de ceguera pasional. Bien, continuamos con la lectura. Este texto se titula Blues para todos mis sueños y es de Héctor Juárez Lorencilla. Me rayaron el sillón, cierro los ojos y disfruto del MP3 Blues de lo mejor. Ella Fitzgerald, Bessie Smith, Sonny Boy Williamson, Muddy Waters, Memphis Slim. Cada canción es un escenario diferente. Me veo con un tabaco y una copa de whisky en algún centro nocturno, en tonos de blanco y negro. Luego, en otra pieza, combato el hampa con una escopeta al lado de Elliot Ness. ¡Qué maravilla! Suena mi canción favorita y estoy al frente de una batalla en París. Llevo un herido junto con Clint Eastwood. De repente mi patrón grita que cuide bien el almacén y cierre con candado la puerta principal. Cierro los ojos. Ahora me veo destilando alcohol para aguantar la noche.
Esa es parte también de la magia de la música, que nos transporta a escenarios que nosotros vamos creando en nuestra cabeza, pero que muchas veces son referencias a todo este universo cultural, que lo que llaman la cultura pop, de lo que, pues, con lo que crecimos viendo ya sea televisión, películas, y que la música siempre ha sido también como una pieza de acompañamiento fundamental, si no es que la pieza más destacada. A veces las mismas imágenes en una película o en una serie de televisión sirven para acompañar a la música. La música llega a ser más potente que la propia historia que estamos viendo ante nuestros ojos, y por eso todas estas referencias siempre son como que muy particulares. Hay canciones de blues que nos remiten a escenas específicas de ciertas películas, como el caso de Enemigo Público, muy recomendable película sobre Babyface, el gángster norteamericano que hizo una fama impresionante. La película la protagoniza Johnny Depp, y la música que acompaña esta película, blues sobre todo, pues tiene escenas muy destacadas, y así muchas otras películas que ya tendremos ocasión de comentar con estos géneros literarios, no solamente con el blues, sino con otros géneros, porque la música se convierte, repito, en este vehículo, en este instrumento que nos transporta, que nos ayuda a aislarnos de la realidad en la que nos encontramos y enfocarnos en un universo, digamos, paralelo, en donde podemos imaginar o recordar cosas, como señala esta microhistoria, Blues para todos mis sueños. Continuamos con la lectura, ahora con un texto que remite también a un cuento de Howard Phillips Lovecraft, pero que bueno, tiene nada más estas líneas de relación, en donde el blues tiene que ver también con esta parte sobrenatural y con esta parte condenada que se le ha subrayado mucho a lo largo del tiempo. El texto se llama El color que cayó del cielo. El autor, Miguel Lupián. Despertó en medio de la campiña. Sus alas estaban maltrechas y solo le quedaba un cuerno. Las líneas que surcan su rostro de piedra indicaban depresión y tristeza. Miró hacia el cielo, allí, de donde había sido expulsado. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que sus molares se resquebrajaron. Con pasos tambaleantes llegó a la orilla del río. Faltaba poco. Su corazón se extinguía. Arrancó la punta del cuerno y se rasgó los antebrazos y los muslos. Su sangre azul se esparció por las aguas del río, enturbiándolo. Antes de desvanecerse, escuchó a lo lejos a un grupo de niños jugando, chapoteando. El diablo sonrió. Y bueno, pues son todas estas leyendas que tienen que ver con los ángeles caídos, o los ángeles que buscan descender a la tierra con los seres humanos, porque pues recordemos que los ángeles son seres, son entidades, según la mitología cristiana, judeocristiana, que pues no tienen esta capacidad de sentimientos que tienen los seres humanos, aunque con lo que sí cuentan es con esta envidia hacia el ser humano, como se relata en algunos textos, sobre todo textos judíos y textos que no son oficiales pues de las escrituras cristianas, y que hablan de este odio que los ángeles sienten hacia los seres humanos por envidia, ¿no? Por dejar de ser los preferidos de Dios, y que ahora los humanos son los preferidos. Y entonces lo que buscan pues es generar este mal comportamiento, ¿no? Y que generan toda esta discusión sobre el libre albedrío, sobre la influencia divina, sobre la influencia diabólica, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en donde la figura del propio Lucifer, del propio Satanás, se ha tratado de ver de una manera más crítica, ¿no? Es realmente el villano dentro de la historia. Si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no acaba de una vez con el diablo, con Satanás? Y bueno, ante esto siempre viene la respuesta. Dios trabaja de maneras misteriosas. Continuemos con este texto que se titula Pesca, de Ray Manzanares. Un ex campesino silencioso reparte flyers lamentativos. Dos hombres conversan. Un anciano de traje gastado y un estudiante, quien dice: no basta saber pescar, todo cuesta. Cordel, anzuelo, plomada, carnada, el calzado para caminar al muelle, la ropa con que debes cubrirte de la intemperie y para no ser detenido por inmoral.
Luego hay que cocinar el pescado y todo lo que implica su preparación y hasta su ingesta también cuesta. Jodida invención esa del dinero. El convoy para. El silente ha recogido los flyers y monedas que le han dado. Cambia de vagón. El viejo sonríe al joven, saca su armónica e interpreta un blues. Nuevamente, la crítica sobre este sistema en el que nos ha tocado vivir y que esperamos tener la fuerza y la capacidad para poder cambiar. Ahora el texto La sombra de Patricia Mata Velasco. Siento cómo el ligero aliento de la noche arrastra consigo esta música. ¡Qué ironía! Esas seductoras notas que antes dieran vida a mi corazón me invaden y ahora lo hacen latir de muerte y soledad. Los ojos de Luis se ahogaron en una humedad de su lamento, apenas logrando vislumbrar la sombra que se acercaba y tomaba forma con cada nota. ¿Laura, eres tú? Se abalanzó sobre ella, la estrujó. Su cercanía quedó sellada con la música. Sonrió y sus labios emitieron un suspiro que traspasó la sombra para perderse en la inmensidad del muelle. Luis cerró los ojos, llevado por la virtuosidad de esa guitarra. La sombra de Laura prosiguió su camino, confundiéndose entre la niebla y la oscuridad. Y bueno, vamos a terminar esta primera parte del programa con esta microhistoria que se titula Catrina, de Oscar Molina. Naciste en la ciudad a donde nadie se quería mudar. Caminabas todas las mañanas el mismo rumbo y encendías un tabaco. Como si fueras a encontrar algo nuevo en la punta del cigarro, lo volteabas hacia tu cara para mirar el tizón mientras tarareabas la ceniza. Volvías a casa con ganas de tocarme. Cerrabas las cortinas, me levantabas para montarme sobre tus piernas. Y creo que la muerte siempre nos miró desde la cerradura. Las calles no estaban hechas para andarlas juntos, pero nos gustaba escupir al cielo y dejar estrellas esparcidas por la noche. Creíamos que nunca se nos caería el cielo, que los muertos lo sostenían bien. Y creo que la muerte siempre nos vio desde la acera de enfrente. Me dejaron hoy aquí contigo porque dicen que me querías mucho, que cuando el agua se desbordó de su cauce y se llevó el asilo, la pescadería, los bares, la tabaquería, la casa de tu madre, la de los padres de tu mujer, te regresaste corriendo. No sabían si era la lluvia la que mojaba tu cara o las lágrimas de rabia de pensar que me habías abandonado, cuando juntos habíamos hecho blues, el humo del cigarro y los besos de las mujeres que querían oírnos decir que tenían el blues en los muslos justo cuando nos abrían. Me dejaron hoy aquí contigo para que no vayas a regresar por mí a la casa. Que los muertos están muertos y deben de estar en donde viven todos los muertos. Además, ya no hay casa. Y no querían que anduvieras como alma en pena buscando una casa azul que ya no existe. Y dicen que nos van a echar tierra. Que Catrina acabó con el pueblo. Que hasta los muertos del panteón se tuvieron que reacomodar porque el agua los inundó. Les humedeció el sueño y a mí las cuerdas se me aflojaron. Y bueno, pues esta es una referencia a esa tremenda tragedia en el sur de Estados Unidos con el huracán Katrina, que desafortunadamente costó muchas vidas, sobre todo de los más pobres, los más necesitados, que fueron los primeros afectados por este fenómeno natural, que lo que dejó a la vista fue la precariedad con la que vivía mucha gente en la zona del río Mississippi, en la zona de esa parte del sur de Estados Unidos que fue duramente afectada por el huracán Katrina. Bueno, vamos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando continuamos en Letras Militantes con esta parte de blues, de poesía y de microhistorias de autores independientes gracias a la Feria Marabunta que se realizó en el pasado mes de agosto. Regresamos pues en un momento a Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de esta pausa musical y vamos a continuar con estas historias del blues en estas pequeñas microhistorias, valga la redundancia, que encierran en un pequeño espacio todo este universo, todos estos sentimientos, sensaciones, todas estas pasiones que genera la música blues y que a su vez generan a la música blues. Blue Devils de Jessica Montaño de Juárez. El traje impecable, como siempre. Se puso la corbata para anudarla. Antes de abrir la puerta, buscó el sombrero. Casi olvidaba el estuche con su guitarra. ¿La tristeza? Ya había nacido con ella, no necesitaba más. Pero qué mejor manera de aprovechar la melancolía que tocando. Rasgar las 6 cuerdas hasta desangrar el instrumento en el escenario del club. Lo único importante es ser parte de un ensamble. El aplauso de los parroquianos que olvidarán esa noche a las pocas horas. ¿Qué más da si el resto se desvanece con el humo de un cigarro? Mientras la música no acabe, mientras las notas de la armónica no se diluyan en el silencio de un callejón solitario. La delgada frontera de lo etéreo, de Ulises Paniagua. ¿Sabes qué me hace más feliz que nada? Dame 6 cuerdas y seré feliz. B.B. King. Cuando Johnny el Furioso encendió el tercer cigarro, supe que el concierto iba en serio. Tú sabes, habría de contagiar la densidad del antro. Habría de desangrar los rencores de los otros desde el rudo tuétano de su alma. Desprendería sortilegios y un calor de los 1000 demonios al contacto de sus yemas, en una intensa fusilata que no apagarían ni 15 cervezas bebidas al filo clandestino. Johnny subió al tablado, descuadró el sombrero. Dejó el cuerpo a habitar más lejos aún de la hierba que inflamaba su sangre. Comenzó a tocar, a estremecer y a estremecerse entre los acordes melancólicos, entre los arrebatos espinosos, entre lumínicos requintos. Con cada nota, cada estallido de su jugosa guitarra amante, alma gemela, la imagen de Johnny el Furioso parecía desdibujarse entre cortinas de lúpulo y de humo. Con la frente perlada de sudor, con una mueca inmensa que se tragaba al mundo, enseñando sus anchos dientes de negro, el guitarrista sonreía. No supimos en qué momento pudo haberse vaciado la botella de ron sobre el impecable blanco de su traje. En qué momento acercó el cigarro a las solapas, a su enorme miocardio dolorido, al aullido de sus adentros. Solo lo vimos desaparecer en medio de salvajes llamaradas, sonriente, siempre sonriente, destrozando con su prodigio cualquier concepción previa del mundo. No cabe duda, los verdaderos bluseros son incendiarios. Anastasio, Blind Boy, de Johann Pruski. Que te parte un rayo, le dijeron por la mañana, después de llegar al trabajo que realizaba desde hacía ya 20 años. También le dijeron otras cosas antes y después, pero a partir de ese instante solo escuchaba ruidos oceánicos a su alrededor. Como un autómata fue a sentarse en el lugar que le asignaron dentro de la oficina. Colocó su saco verde oliva en el perchero, acomodó su maletín de piel café debajo de su escritorio, oprimió el botón que encendía su computadora, giró su silla 3 veces a la izquierda y una a la derecha. Abrió el estuche de sus lentes con la mano izquierda, se los colocó con la derecha y tomó asiento una vez más, como ya la rutina le había enseñado su cuerpo a hacerlo. Abrió un documento de Word y empezó a teclear la frase: que te parta un rayo, 50 veces. La imprimió con 50 copias y las recogió de la bandeja de impresión. Luego hizo un paquete con las hojas, abrió la ventana del 10º piso en que trabajaba y se suicidó. Dicen que hace muchos años tocaba la armónica y la batería en una banda de blues, que sus compañeros y su manager le robaron las canciones, los derechos, los instrumentos, el nombre de la banda, la vida y el alma. Dicen que su esposa lo amenazó con dejarlo, que su suegro lo contrató en el despacho como asistente de la secretaria, que toleró la humillación y las traiciones sin decir una palabra de resentimiento. Dicen que secretamente tallaba letras de blues en la corteza de los árboles, que muy en el fondo de sus ojos seguía siendo él. Dicen que tuvo un sueño esa noche.
Dicen que al funeral se atrevieron a ir sus antiguos amigos de banda, que hasta tocaron una canción compuesta por él. Dicen que la guitarra lloraba como si lamentara más que nadie la decisión de Anastasio Blainville. Cuando en el panteón bajaban su cuerpo a la fosa, su esposa leyó un texto. La tarde, después de verte por primera vez, cuando me uní a las Juventudes Anarquistas de México, jamás imaginé que con la vuelta de los años me pedirías casarme contigo. Caminabas por la plaza nocturna en medio de las carpas blancas armadas para vender libros durante jornadas de 24 horas. Alrededor tuyo, una corte de seguidores se movía, excitada por tus palabras. Llevabas un café en la mano derecha y con la izquierda agitabas un periódico en el aire, mientras vociferabas algo en contra del sistema. ¿En qué momento dejaste esa vida para ser un sucio blusero? ¿En qué momento dejaste la vida de sucio blusero para convertirte en el perro de mi padre? ¿En qué momento decidiste dejarnos desamparados? Te odio. La parte de la historia que muchas veces es trágica de aquellos músicos que en su juventud, en sus años más tempranos, demuestran mucho talento para cualquier actividad, literatura, música, pintura, pero que por las condiciones en las que nos toca vivir en este sistema, bueno, pues tienen que sacrificar muchas veces ese trabajo para poder sobrevivir. Y también cuando se ven presionados socialmente para sostener cierto tipo de actividades. Recordemos, guardando las debidas distancias, lo que pasó con la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Muchos compañeros que pues estaban compenetrados con la lucha sindical, con los ideales del sindicalismo libre, democrático, autónomo, de izquierda, como el del ESME, finalmente cedieron a las presiones de padres jubilados, de esposas o de esposos, de hijas o de hijos, y abandonaron la lucha y le dieron la vuelta a la página. Y algunos nos los hemos encontrado hoy en día, que seguimos en pie de lucha, y pues nos miran, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos nos miran con ese aire de respeto, de decir, bueno, pues continuaron con esa lucha en la que yo ya no pude seguir. Entonces, bueno, algo similar pasa con estas historias trágicas, ¿no? En donde uno, siguiendo la corriente que nos va empujando a través de la vida, pues vamos sacrificando todo aquello que nos hacía diferentes, que nos hacía una potencia dentro de alguna actividad. Pero en fin, son gajes del oficio, cosas de la vida, y tendremos que aprender a distinguir cuáles podemos transformar y cuáles podemos en un momento dado sacrificar. Este texto se titula B.B. King y el Papa. Mario Ramírez Centeno es el autor. Se decía que el alcohólico del fondo de la Pulcata, Javier Hernández Gómez, el Rascahuele, creó el blues del Arcángel San Gabriel. Esa canción fascinó a B.B. King y lo llevó a grabarlo en un demo que estuvo perdido decenas de años. Era famoso porque se decía que con él B.B. King había resucitado a un muerto. El Papa Francisco II se convenció de su santidad con la resurrección, pero cuando se enteró de las depravaciones del Rascahuele, los excomulgó a los dos. Ahora se dice que el Rascahuele fue el culpable de que el Papa Francisco haya sido enviado por Dios al infierno como castigo por haber excomulgado al sagrado B.B. King. Esta eterna lucha, ¿no? En donde se busca, muy recomendable también ver la película de Steven Spielberg, El color púrpura, protagonizado por Whoopi Goldberg, donde habla también de esta dualidad de la música, de esta capacidad de generar sentimientos desde dos polos aparentemente opuestos, ¿no? Cuando vemos esta escena del antro, donde se llena de gente que va a beber, a bailar, a pues hacer el amor al ritmo de blues, y del otro lado vemos esta iglesia gospel en donde hacen estos cantos tan tradicionales de la cristiandad afroamericana en esas zonas del sur de los Estados Unidos. Y aquí en esta película vemos ese enfrentamiento entre estas dos expresiones pasionales, porque lo son ambas pasionales, a través de la música, el gospel y el blues, y cómo finalmente pues aprenden a convivir, se perdonan mutuamente y se hacen un solo camino. Y que bueno, esto también podemos verlo en distintas facetas de la historia de la música blues,
y cómo pues toma del gospel, como el gospel también toma del blues, como muchas de las maneras técnicas musicales que tiene el blues se trasladan también hacia el gospel, y como muchos músicos muy famosos, entre ellos B.B. King, rescatan también parte y parte de estas músicas. Bien, este texto se titula Desvelado Blues y es de David Ramírez Figueroa. Yo me sentía un completo extraño, un taciturno viajero bajo el helado manto de la noche, mientras me consumía con un cigarro algo inesperado. Tocó a mi puerta con el misticismo de los chamanes, con el erotismo de una mujer pasional y la sinceridad de un niño. Al abrir, acarició mis mejillas y enamoró mis oídos. Petrificado por tan hermosa sensación, pregunté: ¿quién eres tú? Con 3 acordes de guitarra y un solo de armónica me respondió: yo soy blues. Y es esa increíble sensación que genera esta música. Cuando la escuchamos con mucha atención, pues sí, aunque no sepamos inglés, aunque no conozcamos mucho de esta música, inmediatamente nos contagia de esa pasión, de esa vitalidad y también de esa tristeza que tiene el blues. Como lo puede hacer también, y una también muy amplia recomendación, a que se acerquen a la música gitana, que pues tiene mucho de ese calor y de esa sensación contundente que tenemos también en la música latina, y que de hecho mucho de la música latina se vio en su momento influenciada por esta corriente musical de este pueblo trashumante que son los gitanos, ¿no? Se explican muchos de los estilos de la música latinoamericana y también en los Estados Unidos a partir de la influencia que tienen los gitanos en las comunidades en las que han estado presentes a lo largo de la historia. Bien, continuamos con este texto que se titula El Quinqué y es de Miguel Santos, dedicado para José Cruz, un bluesista mexicano muy importante. Cada madrugada entraba al cuarto con la sombra de sus antepasados pegada a la espalda. Cerraba la puerta y en completa oscuridad se dirigía al sillón. Llegaba molido. Ponía la guitarra sobre la mesa. Sacaba la caja de los fósforos. Tomaba unas ramas secas de la bolsa destinada al sacrificio. Separaba con cuidado los muslos de las cuerdas y esparcía el combustible. Abría la botella y en el mismo orificio donde había introducido las ramas, libaba una oración de 56 grados. Encendía el cerillo y lo dejaba caer. Al sonar la primera nota, sus antepasados acudían a la cita. Comenzaba el banquete. También hay una tradición muy fuerte, muy ritual en la música del blues, de hacer referencia a estos antepasados, y en el caso de México también a estos músicos de blues que no son tan conocidos, pero que han tenido pues una discografía destacada. Pronto subiremos por ahí en la página de Letras Militantes, junto con estos textos, bueno, parte de estos textos que pueden citarse, una referencia a donde pueden conseguir discografía de blues de México, y que hay una muy larga tradición, muy buenos músicos de blues. Pocos lugares hay todavía en la Ciudad de México en lo particular para escuchar blues, pero vale la pena porque es un género musical que, si bien nace en los Estados Unidos y a su vez tiene un origen migrante de África, aunque muy enraizado también en los Estados Unidos, también tiene una raíz mexicana muy importante. Hay un autor, también ya lo retomaremos en algún momento, que sostiene que mucho del blues nace con músicos mexicanos. Charlie Patton, uno de los pioneros del blues del Delta del Mississippi, según esta persona, este autor, señala que era mexicano, que no era afroamericano, era mexicano, y que los guitarristas que acompañaron a Robert Johnson en las grabaciones de sus discos eran músicos mexicanos, que de hecho la guitarra que utiliza él es una guitarra mexicana, era una guitarra mexicana de Paracho, Michoacán. Entonces, bueno, hay mucha relación también con los mexicanos, porque también en la parte sur de los Estados Unidos, en estos estados en donde hay también un crecimiento muy fuerte del blues, un desarrollo muy fuerte del blues, recordemos que era territorio mexicano. Entonces, en fin, es parte de estas historias que se van entremezclando y que es bueno conocer para aumentar nuestra perspectiva del mundo. Esta micro historia se llama El Maldito Blues, de Nazario Soto. El maldito blues es canto de guerra negro que cura las heridas más íntimas en el corazón humano. Esa ráfaga, el blues,
esa diablura, la rabia de vivir. Este otro texto se titula Echando a perder se aprende, el autor es Temoc. Prometí escribirte, blues triste de amor, pero estabas feliz. Así que imaginé que me engañabas. Me salió un bolero. Encabronado maté a quienes imaginé podrían ser tus 3 amantes. Salió un tango, ahora oigo patrullas. Tal vez cuando sepas lo que hice me abandones y ya solo y encarcelado pueda escribir el blues triste que te prometí. Eso me alegra tanto que tal vez no me salga triste. Y aquí es donde se hace esta relación entre el blues, el bolero, el tango, en fin, todas estas músicas que nos hablan de la pasión, de los amores mal correspondidos, de la pobreza, de los crímenes pasionales, de la muerte también. Este texto hace alusión a la guitarra de ese gran músico ya fallecido de blues, B.B. King. Se llama Lucille y es de Dante Vázquez. El recinto en Arkansas, donde B.B. King, The Beale Street Blues Boy, tocaba, de repente estaba envuelto entre tristes y melancólicas llamas. Pronto el lugar quedó vacío, pero B.B. King recordó su guitarra. Ardía, como el corazón de los 2 hombres que, peleando por una mujer, habían provocado el incendio. Desde esa noche, la guitarra más famosa de B.B. King llevó el nombre de aquella mujer, Lucille. Este texto se titula Una buena noche y es de Mariano F. Walty. Lo veo flotar como un barco de papel, bamboleándose a ritmo de blues sobre las aguas del río. Ayer gritaba el nombre de una mujer y lloraba con un saxofón en la boca. Deambulaba a medianoche arrastrando con un cordón de algodón globos de nubes grises. Lo vi escribir una carta que dobló en forma de barco y colocó con cuidado sobre la corriente que la lluvia formó en la orilla de la calle. Lo siguió con la mirada, pensando en las palabras que llevaba, hasta que una cloaca devoró el navío. Entonces caminó hasta el puente y, en el río, miró una luna sonriente. Se quitó los lentes, subió a la barandilla y se dijo a sí mismo que era una buena noche para nadar. Y bueno, vamos a terminar este texto, es muy cortito pero muy padre, con esta micro historia que se llama Las sirenas de José Luis Zárate. Las sirenas del Mar Muerto solo entonan blues. Así cerramos este texto, pequeño texto, Cuéntame un blues, antología de minificciones de la editorial La Tinta del Silencio, que les repito, lo pudimos conseguir en una feria de la librería Marabunta, que se encuentra en Coyoacán, en Miguel Ángel de Quevedo. Ahí realizaron esta feria de libro independiente, en donde hubo muchos descuentos, libros muy interesantes, no solamente ficción o poesía, sino también libros de historia, libros de sociología, investigaciones, muchos textos muy importantes que nos habla de el universo que hay de inquietudes, de temas y sobre todo de autores que logran aterrizarlos y convertirlos en tinta y papel, y que desgraciadamente en un país como el nuestro, en donde se lee poco, pues la industria literaria, la industria del libro, pues también se ve muy afectada, salvo algunos esfuerzos que hacen, por ejemplo, estos compañeros que con los propios recursos de sus editoriales independientes, que son pequeñas editoriales, logran sacar adelante, logran pues tratar de romper ese cerco que se ha creado desde los propios medios masivos, electrónicos, que tienen una oferta que busca menguar a la propia literatura. Y a pesar también de otros esfuerzos oficiales, como el que hace Paco Ignacio Taibo II como director del Fondo de Cultura Económica, que aquí ya hemos leído algunos textos recién editados con una nueva línea de libros que buscan tener precios muy accesibles y llegar a la mayoría de la población. Y en ferias de libro organizadas también por el Fondo de Cultura Económica, por la Brigada para Leer en Libertad, una asociación civil en la que también participa Taibo, y que buscan promover la lectura. Pero bueno, vamos a una última parte del programa con el otro libro que encontramos también ahí.
Bueno, lo encontramos ahí, yo ya lo había adquirido, es un libro que cuesta un poco de trabajo conseguir, se titula Delirios nihilistas, el autor es Aníbal Malaparte, un poeta mexicano muy joven que pues define esta poesía como pues una especie es una poesía revolucionaria, es una poesía militante de izquierda, pero también con rasgos muy punks, muy impropios para una sociedad como la nuestra, que es a veces cuida mucho las formas, cuando por dentro pues está más corroído. Él menciona incluso, mi tercer libro fue Delirios nihilistas, el cual es una carta de amor a Alejandra Pizarnik, una autora, una poeta argentina ya fallecida, y al surrealismo latinoamericano, el cual es una mezcla del marxismo, escenas del mundo prehispánico y del lenguaje surrealista onírico. Entonces aquí nos encontramos también en esta editorial que es Mandrágora, Mandrágora Ediciones, una edición del 2021. También en esta feria me dio gusto encontrar también a este autor, Aníbal Malaparte, porque me llamó mucho la atención su trabajo desde que lo conocí a través de Facebook, a través de algunas páginas de poesía, y que bueno, vamos a leer algunos poemas de él y habrá oportunidad de retomarlos más adelante. Por lo pronto, voy a leer el prólogo con una cita que se hace de Samuel Beckett que dice: el amor es cuando se puede decir que entre dos tienen el cielo y que el cielo no tiene nada. Es un epígrafe de Samuel Beckett, un poeta y dramaturgo irlandés. Escribo este prólogo con prisa, no es mentira. Nos acosa amenazante la fecha de entrega, pantera entre las panteras. Y es que la duración es antitética a la prosa. A final de cuentas, la prosa es el resultado del ocio postrado, en especial desde que se impuso el flujo de conciencia en la narrativa con el modernismo. En este sentido, toda confesión es pequeño burguesa. Esta es en verdad la diferencia con la poesía. Más allá de la organización esa que promueven en las clases de educación básica, métrica, ritmo, rima, más allá de las técnicas que enseñan en los agrios y vaporosos talleres, de esas que quisieran desgarrar el arma sin romperle, la diferencia entre prosa y poesía es una intención, y en este sentido es también una de extensión. Si el punto de la prosa para establecer un tiempo de los desvaríos es la edificación de una máquina productora de duración, moto perpetuo, una que rompa con las leyes de la termodinámica, entonces el punto de la poesía es la condensación del tiempo, es un punto puesto que es heredera de la prédica, o sea, de predicar. Deshechizado el mundo, el poeta ha cambiado el bastón de mando por la pluma. El encantamiento simpático ha cedido ante la evocación del erotismo. Y vámonos ya, bueno, vale también la pena este párrafo. Es quizá por eso que la poesía ha sido la principal compañera de los militantes comunistas frente a su frígida y pomposa hermana mayor. Está presente en el romance de Neruda, en el rifle de Mayakovsky, en la formalidad de Vallejo, en los suspiros letales de Efraín Huerta. Vámonos pues entonces con la poesía de Aníbal Malaparte. Alea y acta est. ¿Y si abandonamos las mentiras en las cuales no creemos, pero aún así nos reconfortan? ¿Qué me preguntas? ¿Qué es aquello que te ha arrebatado? ¿A quién le confiaste tu nombre? Tu nombre no le incumbe a nadie, ni siquiera a ti, a tu infancia, tus puñeteros padres, primeros amores, o cualquier impuesto ritual de paso. ¿Cuál es el maldito placer de esta ruina? Gritos, inquietudes, desafinados instrumentos, luxaciones, nebulosos recuerdos, brindis irrevocables y armas en la mesa, que se destierran sin despedirse de nadie, ni buscan nada que puedan describir, y nada encuentran en el imaginario pecado, hasta que aburridos se comen su pistola. Estoy harto de hablar de la vida. Vivir está sobrevalorado. Solo imbéciles tradiciones, estúpidas costumbres, metafísica y ontología, mientras nos extraen plusvalía. Una lista de conciertos a los que no fuimos, vagabundas efemérides y necias conjeturas que lloriquean exigiendo atención. Prefiero revolcarme con el cadáver de Lady Macbeth antes de continuar esta venérea desventura sin gloria. La bomba estalló. Nos dejó sin manos.
Conciencia y escrúpulos son para fracasados moralistas, que ruegan por un Dios. Y matando hasta morir, vertiendo encantadora y psicótica claridad, escuchamos el jazz del cementerio y bailamos con un esqueleto transexual. Ya tenemos nuestra rutina. Nos despedimos con sonrisas, con tal de no volver a vernos. Una poesía muy arrebatada, muy fuerte, pero muy profunda. Agazapado en la oscuridad. Ese insomnio que recuerda, tan solitario que vacía botellas, tan solitario con sus libros de Tito Livio, ese jodido recuerdo acogido con odio y orgullo desnudo cubierto con sangre y mierda, con tatuajes para perpetuar horrores pasados, cicatrices inmortalizando adrenalinas heredadas, y la obsesión por una venganza en bemoles dolorosos, un desagravio ajeno, pero adoptado como propio. Acéptalo aunque niegue tu futuro, acéptalo aunque no tengas más opción, dedícale tus poemas, tu tesis de licenciatura, tu militancia, tus amores perdidos, abrázalo como abrazas el caos, bésalo como besas calaveras, cógetelo como coges tras meses de abstinencia, y tapa las cañerías con látex barato, dile un poema de Rimbaud, nudillos con la piel rota, y los tercos leninistas que se niegan a rendirse. Quitan cierto tedio a la vida, pero ese otro instante cuando gritas nihil, ese instante que se cree borracho de la muerte de Dios, ese sudor anhelando dormideras, ni deja de vociferar, ni puedes callarlo. Y bueno, uno más de don Aníbal Malaparte, se llama Revanchas fallidas. Un gato ausente, helada calma de azabache, el silencio roto de anticipo, que cederá ante gritos y reclamos, un rostro ansioso por herirte, una pregunta, una respuesta. ¿Afuera? Se arremolina el viento, chocan los árboles contra la ventana, brillan las luciérnagas, cazan las arañas, en sus palabras hay declaraciones e intenciones ocultas, revanchistas intensidades ante su esperado derrumbe. Su anunciado ajuste de cuentas te da una oportunidad, te acompañan el tanto y la corta. No te preocupas, eso termina ahora. Este se titula Que se jodan. Si escribo poemas, es para que no los reciten ellos, los gargajos de mi garganta, las navajas escondidas en mis botas. Que se joda la espera, toda espera, que se jodan las lluvias y jardines de rosas, que se joda el viento y sus manías, cuando despejan la niebla, los momentos, los motivos. Que se jodan los finales abiertos, y en el insomnio, sin excepción, hordas de palabras mutiladas se refugian en mis vendas, se pudren en odio, desgarran el silencio. Bueno, creo que no es necesario detenerse para hacer una interpretación, y creo que el gran logro de la poesía es que no debe someterse a ninguna interpretación, sino a la sensación y finalmente a lo que cada uno desde su experiencia puede entender de la poesía. Este se titula Ruegos. Hay cierta conciencia de saberme eco de una estrella que muere. Lágrima, tiempo, semen, cuervo, canción. Baila. Una muerte sin permiso. Una ilusión que desespera. Un atolladero del subdesarrollo. ¿Y quién no ama sin esperanza? ¿Y quién no merodea tus cementerios? ¿Quién no goza con ginebra barata? ¿Quién no tomó partido por Lucifer? ¿Quién no blasfemó siendo ateo? ¿Quién no se sabe fuego, gasolina, grasa de motor, librería de uso, chamarra de cuero, miedo, maullido, campo minado, una trampa de bambú bien afilado, manta, lecho frío, leche con galletas, chelo tocado en la azotea, candado sin llave, póster en la pared, ruleta rusa, pelea de cantina, el beso con amor a una lengua envenenada, un gato atropellado que se pudre en la basura. Oh, extraña y triste criatura, a veces sospecho que no nos volveremos a ver. Bésame, chúpame, puede que me venga dentro de ti. Abandóname en un motel, déjame una marca visible que nadie comprenda,
Déjame cortar la lengua de parásitos anarquistas. Déjame arranco mi rostro para portar solo una máscara. Déjame regalarte amor, matando todo lo que odias de mí. Déjame perpetuarte con una serie de atentados marxistas-leninistas. Déjame declararte amor de mi otra vida y llora conmigo, como vidrio enterrándose en el cuello, como ángel suicida, como reprobando un examen de lógica, como un libro de Hermann Hesse, como noche en las barricadas, como una orgía de tul en el bosque, como cavando en una fosa común, como adolescente enamorado por primera vez. Y toda esa hambre, esa vorágine insatisfecha, esa ansia, ese sentido carente de sentido, esa pulsión de muerte, ese poema tan desnudo que no porta consigo excusa alguna, esa pesadilla donde todos tenían rayones en vez de ojos, ese no saber cómo terminar este poema, esa pistola escondida detrás del librero, ese puto ojalá, esa puta historia que no fue. Déjame ignorarlos a todos un tanto. Déjame fingir que no existen. Bueno, pues se nos agota el tiempo, pero pues hasta aquí dejamos estas poesías, estos poemas anárquicos, izquierdosos, sumamente enfáticos, irreverentes de Aníbal Malaparte, de sus delirios nihilistas, de Mandrágora Ediciones. Y los invitamos a seguir pues nuestros programas de letras militantes. En próximas fechas volveremos a retomar poesía, literatura, libros militantes de izquierda totalmente. Trataremos de no ser tan duros en el tema de los textos militantes, pero sabemos que aquí hay espacio para todo. Y los invitamos también a, pues en la medida de lo posible, que ustedes también colaboren enviándonos sugerencias sobre textos que quisieran escuchar en este programa. Por lo pronto, hasta aquí la dejamos, no sin recordarles que estemos al pendiente de las convocatorias de nuestro sindicato para próximas fechas, siendo pues lo más destacado, la Conferencia Nacional de las y los Trabajadores, que se va a llevar a cabo en nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas a finales de este mes de septiembre en nuestro auditorio Ernesto Velasco Torres, organizado por la nueva Central de Trabajadores. Entonces, camaradas, las y los invitamos a estar al pendiente de estos eventos y acompañarnos cada semana que saquemos programa, porque también ese ha sido a veces el problema, en Letras Militantes. Por el momento es todo, agradecemos su atención y nos vemos aquí en la próxima emisión. Muchas gracias. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.